Bienvenidos a un programa más de GastroChat Revolucionando la Salud Digestiva. Mi nombre es Heidi Padilla y el día de hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar de los divertículos en el colon. ¿Qué es eso? ¿Les ha pasado que, o bueno, no sé, espero que no a todos, pero quizá a los adultos mayores, que han acudido al baño, van al baño y de pronto van a hacer o evacuar y encuentran sangre o por alguna razón de pronto piensan que es una hemorragia súper grande y termina en una urgencia? Y nuevamente, gracias Alfa Sigma por hacer posible este programa. Muy bien, pues ya estamos aquí en un episodio más de GastroChat. Doctora Serio, ¿cómo Hola. estás? Bien, ¿Todo feliz muy en bien? este nuevo ambiente, Muy bien. con la Que Estatua de la Libertad. estamos evolucionando poco a poco con nuestro set, como pueden darse cuenta. Doctor Lalo, ¿cómo está? Lalo Cerda. Lalo Cerda. Heidi, buen día, ¿cómo están? Contentísimo de estar aquí con ustedes otra vez. Qué bueno, me da muchísimo gusto porque hoy tenemos un programa también súper interesante. Pues vamos a hablar de qué son los divertículos y que eventualmente se supone que los vamos a desarrollar con el paso del tiempo. Pero para poder entender de qué estamos hablando, me gustaría hacer esa primera pregunta. ¿Qué son los divertículos? Bueno, los divertículos son como saquitos o globitos, dependiendo de desde dónde los veamos. Si los vemos desde el interior del intestino, parecen saquitos, ¿no? Como panales de abeja. Y si lo vemos desde afuera del intestino, pues parece como si el intestino tuviera globitos. Y esas son algunas herniaciones de algunas capas de la pared del intestino que surgen en sitios de mayor debilidad de la pared. O sea, el intestino no se tiene por qué ver plano, sino que tiene como Se ve como, bueno, o sea, el intestino es un tubo, pero por las capas musculares y los diferentes tejidos que lo conforman, pues tiene una forma como salchichita, por así decirlo. Tiene sus arruguitas que se llaman austras. Entonces no lo vemos como un tubo así liso largo, ¿no? Sino pues más bien así como salchichita, y como se va moviendo, pues va tomando, no sé, una configuración peculiar, ¿no? Así como todos vemos al intestino así, tac, 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 en los dibujitos. Como un choricito. Como un choricito, exacto. Muy bien, entonces, y de ahí, o sea, ¿cómo es que ya sabemos lo que son los divertículos, pero qué función tienen en nuestro intestino? Pues es que no son normales, son muy comunes, pero no son normales. Yo les explico a los pacientes, imagínate una llanta, una cámara de llanta que se le hacen chipotes con los golpes, ¿no? Entonces son, como lo dijo la doctora Shirley, pequeñas herniaciones, chipotes que se le van haciendo al intestino porque tiene su pared débil, y entonces entre esas zonas débiles se botan las diferentes capas porque por dentro hay mucha presión. Entonces a lo largo de los años es una debilidad propia del intestino grueso, tiene ese defecto, su barrera, su capa de músculo. Yo se lo explico también a mis alumnos como si fuera un enrejado, que las rejas no están tan pegadas una con otras, y entonces en esos huecos se puede botar un poquito las capas del músculo y de algún antes son la mucosa intestinal, entre esas zonas de músculo que no están tan pegadas, entonces forman estas mini hernias que pueden o no dar problemas, ¿no? Y que generalmente las vamos a ir desarrollando, sobre todo después de los 50 años, aunque ya empezamos a ver gente que de los 40 años ya puede tener estas alteraciones pues anatómicas, ¿no? Que mucha gente ni siquiera sabe que las tiene. Oye, ¿qué provocan esas alteraciones o esos chipotes? ¿Qué lo provocan y cómo me doy cuenta que lo tengo, no? Bueno, ¿qué lo puede provocar? Factores de riesgo son una dieta baja en fibra, porque eso modifica mucho la presión dentro de la luz del intestino. Como dijo Lalo, pues aumenta mucho la presión en la luz intestinal. Otros factores: obesidad, sedentarismo, el tabaquismo también participa en la formación de estas alteraciones. O sea, pude haber yo fumado muchos años y luego haberlo dejado, y de cualquier forma se me puede, o sea, es un factor ya de riesgo, ¿no? Bueno, el tabaquismo es un factor de riesgo para diferentes enfermedades en diferentes grados,
Y en teoría, cuando tú suspendes el tabaquismo, los efectos pueden persistir por lo menos unos 10 años. Entonces también depende mucho de cuándo dejaste de fumar y cuánto fumabas antes, ¿no? O sea lo que sea, por favor no fumemos. No fumemos. Evítense ese problema tan sencillo. Sí, porque es factor de riesgo para muchas enfermedades, ¿no? Sobre todo diferentes tipos de cáncer. Pero bueno, hoy no estamos aquí para hablar de cáncer. Entonces, factores de riesgo, tabaquismo, obesidad, sedentarismo y una dieta baja en fibra, agua. Y sobre todo, claro, la parte del líquido es muy importante, pero es fundamental el contenido de fibra en la dieta. Las dietas con baja cantidad de fibra hacen que los movimientos del intestino tengan que ser, digamos, como más intensos, más fuertes, y eso aumenta mucho la presión dentro de la luz del intestino. ¿Y cómo se siente? O sea, ¿qué sintomatología puedo presentar cuando tengo un divertículo, ¿no? A veces nada. O sea, la verdad es que más bien puede haber síntomas acompañantes. Por ejemplo, es común, aunque mucha controversia en qué tanto el ser estreñido, el tener estreñimiento puede asociarse a esto. La verdad es que es algo que no queda tan claro, pero a su vez el estreñimiento está relacionado a la baja ingesta de fibra, ¿no? Entonces, cuestiones de la flora o de la microbiota intestinal, cuestiones genéticas, cuestiones de la edad, pero no te das cuenta muchas veces porque pues mientras no se inflamen o no sangren, lo que decías hace rato, que pueden llegar a sangrar, o no generen un acúmulo excesivo de bacterias que dé síntomas tipo colitis que hemos hablado en otras ocasiones, puedes no darte cuenta. Y la verdad es que la mayoría, es como la parte buena entre comillas de los divertículos, que la mayoría de las personas no van a tener síntomas, no van a tener complicaciones, pero muchos de los que tienen síntomas no saben que son por eso. Y se tiene que tratar, o sea, al final del día yo puedo vivir toda mi vida con divertículos y no darme cuenta, ¿sí? Pero es importante por eso acudir al médico, hacerse revisiones de rutina, supongo yo, ¿no? Que a cierta edad, o los famosos check-ups que te haces para poder justo identificar ese tema, ¿no? De alguna manera. Sí, digo, evidentemente es importante detectarlo, pero a veces el problema es que si tú encuentras divertículos que no han dado ningún síntoma, no hay mucho que hacerles, y de todas formas no necesitas hacerles realmente nada. Entonces es como, no sé, a lo mejor un ejemplo un poquito relacionado con una hernia. Hay gente que tiene hernias en el ombligo y si no le han dado problemas, a lo mejor nada más se ve ahí el bultito, cuando pujan se ve más alto o más notorio, pero nunca le duele, nunca ha tenido problemas. Y hay gente que vive toda su vida con una hernia umbilical y nunca le tiene que hacer nada, hasta un día que le duela, por ejemplo. Entonces el divertículo es igual, puede llegar a haber un dolor abdominal, puede llegar a asociarse a diarrea, a exceso de gas o un sangrado, o ya lo más grave que puede ser una diverticulitis donde se tapa el saquito, se infecta y puede reventar como un apéndice, como la apendicitis, pero en otra parte del intestino. O sea, literal se hace un hoyo. Sí, se puede perforar. Se perfora. No es lo más común. Y por ahí puede salir materia fecal. Claro. Es lo que pasa. Y eso es una condición muy grave y es una urgencia. Ok. O sea, la gente una peritonitis de las más graves que hay. ¿Cómo sabes? Pues te va a dar un dolor muy fuerte en el abdomen. Entonces también parte de los mensajes de todas estas pláticas que tenemos es, si te sientes mal, no te esperes a que te pongas de urgencia y vete al médico. Ahora, si tienes un dolor abdominal de urgencia, no lo pienses y vete a urgencias, porque obviamente hay que hacerte una tomografía para saber qué está pasando adentro. ¿Y qué se hace? ¿Una colonoscopía? ¿O qué estudios se practica para poder revisar el intestino e identificar esos divertículos? Bueno, en realidad no tienes que hacer un estudio específico para diagnosticarle a alguien divertículos. Como es algo muy frecuente, o sea, sabemos que a partir de los 50 años tienes más probabilidades de tener divertículos, y conforme va aumentando la edad, pues es mucho más probable, ¿no? O sea, a los 70, 80 años, pues prácticamente el 80% ya tenemos divertículos. Entonces, un estudio específico para saber si tengo divertículos no es necesario.
ya en otras ocasiones hemos hablado de que es muy importante a partir de los 50 años, o mejor aún de los 45, hacerse una colonoscopia de tamizaje. ¿Qué buscamos en la colonoscopia? Pues lesiones que puedan después convertirse en cáncer, pero ahí mismo vamos a revisar todo el colon y ahí podemos identificar si hay o no divertículos. Ok. Sí, o sea que generalmente nos los encontramos en una colonoscopia que se hace por otra causa, los encuentras y a lo mejor no están dando síntomas. A veces es al revés, el paciente tenía síntomas, sugieres una colonoscopia, te los encuentras y puedes ligar esos síntomas a ese hallazgo, ¿no? Depende de eso. Entonces digamos que a esta enfermedad que es diverticular, que no tiene síntomas, es solo, se le llama así, enfermedad diverticular. No. Sí, Solo la condición de tener divertículos se llama diverticulosis. ok. Cuando ya empieza a dar molestias, como dolor, como cambios en las evacuaciones, gases, entonces es cuando ya le empezamos a llamar enfermedad diverticular. Ah, perfecto. Y dentro de la enfermedad diverticular, pues también tenemos un espectro de presentaciones, como es la enfermedad diverticular sintomática no complicada, o ya la diverticulitis y sus diferentes complicaciones, hemorragia, colitis segmentaria, abscesos, perforaciones, pero es una gama de presentación muy amplia. Entonces, a mí me gustaría que platicáramos de cada una de ellas, a ver si nos da tiempo en el programa, pero hablemos, por ejemplo, ya platicamos de la enfermedad diverticular y ahora hablemos de la enfermedad diverticular sintomática no complicada. Sí, es un nombre bastante largo, entonces por eso, por sus siglas en inglés lo acortamos en SUD. Perfecto. Entonces ya es como más SUD, fácil. entonces vamos a hablar de SUD. Ya dijimos que la enfermedad diverticular sintomática no complicada se le llama SUD, ¿ok? Con doble D. Con doble D. Sí, aparte. Bueno, la enfermedad diverticular sintomática no complicada es algo un poco controversial, porque todavía hay como un grupo de médicos que se rehúsan a considerarla. ¿Por qué? Porque los síntomas son muy similares a un intestino irritable, ¿no? Es predominantemente dolor abdominal que se acompaña de cambios en las evacuaciones, y puede acompañarse de algún otro síntoma como distensión, exceso de gas, etcétera. Hay algunas características que nos ayudan a hacer un poco la diferencia con intestino irritable, pero por ejemplo si estamos en un umbral de edad, no sé, entre los 45, 50 años, a lo mejor nos va a generar más confusión. ¿Por qué? Porque una enfermedad que empieza con este cuadro después de los 50 años, difícilmente vamos a pensar que es un intestino irritable. Y por el contrario, o sea, un cuadro que inicia así, no sé, a los 25, 30 años, pues no vas a pensar que es una enfermedad diverticular, ¿no? Eso es, digamos, como algunas de las características. Otra es la localización del dolor. Como el sitio más frecuente donde aparecen los divertículos es en el colon sigmoides, que es un segmento del intestino grueso, lo localizamos en el cuadrante inferior izquierdo, o sea, la parte baja del lado izquierdo del abdomen. Y en cambio en el intestino irritable, pues la verdad es que dependiendo del episodio de recurrencia, a veces les duele acá, a veces les duele acá, a veces más acá, ¿no? A veces todo el abdomen. Son algunas características. Luego en cuanto a las evacuaciones, pues en intestino irritable depende del subtipo que tenga el paciente, puede ser predominio de estreñimiento, predominio de diarrea o el mixto, que ya hemos hablado en otros episodios. Y en SUD, aunque pueda aparecer estreñimiento, lo más frecuente es que el paciente tenga diarrea. Y esto se asocia mucho, como decía Lalo, sobre todo con los cambios en la microbiota intestinal, a lo que ya antes hemos explicado que le llamamos disbiosis. Y por eso es que esto se asocia mucho con tema de diarrea, con tema de mayor producción de gas, con distensión abdominal. Ok. Oye, ¿qué porcentaje de la población padece SUD? Fíjate que eso es un dato interesante porque entrada, decíamos, 80% de las personas en algún momento van a desarrollar divertículos. Los que se complican, que no es el SUD, es el sangrado y la diverticulitis, es como el 4% de todos los que tienen divertículos. Pero si piensas que en una población la mayor parte de la gente va a tener divertículos, 4% es muchísima gente que se puede complicar. Y el SUD
no está tan clara justamente por la complejidad que decía Serioli de a qué le llamas SUD y a qué le llamas intestino irritable. A veces se traslapan, se sobreponen los síntomas. Yo creo que una de las claves definitivamente es la edad y también el sexo. Es un poquito más frecuente los divertículos en hombres de más de 50 años, que no piensas que te empezaron síntomas tipo colitis, es colitis, no, ahí tienes que empezar en divertículos. Una mujer joven, lo más probable es que tenga intestino irritable. Entonces, yo creo que hablar de prevalencia, no sé si tú tengas algún dato. Sí, es más o menos cercano a un 20% de todos los pacientes que desarrollan síntomas. Pero la importancia de identificar el SUD, aparte de que es algo recurrente también, es que pues en algún momento puede llegar a complicarse, a presentarse una diverticulitis. De los pacientes que tienen SUD y que se convierte en diverticulitis, más o menos es un 8%, que aún apareciera bajo, pero como vemos la prevalencia tan alta, pues sí estás hablando de un número importante de personas. Entonces, en el caso particular de SUD, siempre lo que buscamos es disminuir los episodios de recurrencia, pero sobre todo evitar que ese paciente llegue a presentar una primera complicación. Y para ello, y en general para enfermedad diverticular, siempre se recomienda incrementar la fibra en la dieta. Es algo súper importante. ¿Cuánto es incrementar la fibra en la dieta? Una dieta alta en fibra la consideramos arriba de los 25-26 gramos de fibra por día. A veces solamente con la alimentación normal es muy difícil alcanzar esas cantidades de fibra, y es por eso que recomendamos el uso a veces de fibras suplementarias. Y bueno, lo asociamos con antibióticos no absorbibles, que ya hemos hablado también en otros episodios sobre este grupo de antibióticos, que es por ejemplo la rifaximina alfa, y es la recomendación principal en cuanto a un paciente que desarrolla SUD o que se presenta como SUD, para disminuir recurrencias y evitar este primer episodio de diverticulitis. Entonces fíjate, te duele y no sabes qué es. Entonces resulta que en los divertículos, que son pequeños saquitos, empieza a haber exceso de bacterias, que entonces ya causan inflamación, ya te dolió, ya dieron diarrea. Y si no actuamos en ese momento, esas poquitas bacterias al ratito ya van a ser muchas, porque acuérdate que las bacterias son microscópicas, entonces en un pequeño saquito puede haber muchísimas bacterias. Entonces al ratito, por una obstrucción del saquito, que puede ser con materia fecal, se ha dicho que las semillas, pero eso hoy día no está confirmado. La verdad es que ya no hacemos esas dietas de restricción que casi que el paciente no podía ver ninguna semilla porque sentía que se iba a tapar. No es así, realmente es también un poquito mala suerte. Pero bueno, el punto es que si empieza a haber más bacterias, empieza a haber inflamación en la zona, el movimiento del intestino cambia, es más fácil que haya una obstrucción de ese pequeño conductito que lleva al saquito, las bacterias se acumulan en mayor cantidad y entonces sí inflaman, aumentan la presión, y es cuando puede venir este riesgo de la diverticulitis y la perforación. Pues por eso es que uno de los tratamientos más importantes es un antibiótico intraluminal, la rifaximina alfa, que lo que va a hacer es bajar la cantidad de esas bacterias que están empezando a dar este proceso, ¿no? Entonces, junto con la fibra y los otros preventivos, decías tú del agua. El agua sola no te sirve de nada. Te sirve para que vayas hidratarte. A pipí, te hidratas y el riñón, pero el agua que tú tomas no se queda en el colon, excepto si hay fibra de por medio, porque la fibra sí va a atrapar el agua. Entonces, una suma de factores para jugo prevenir todo verde esto. Sí me puedo preparar y con un jugo chorro verde, de sí, fibra. porque tiene fibra y tiene líquido, ¿no? Tiene líquido. Pero si hay síntomas, el punto es que podemos prevenir una complicación, ya lo decía Serio, con estos tratamientos, porque también hay tratamientos ya que tuviste una complicación con una diverticulitis y se usan antiinflamatorios y a veces se usa otro antibiótico, ya son antibióticos más fuertes porque ya es una infección, y el caso extremo es que el paciente tiene que ir a cirugía, pero es quitar todo el segmento. O sea, todo cortas, el segmento bye. del lado izquierdo generalmente, Cortar porque el sigmoides es la parte sí. final, la de más alta presión, lo quitan y pegan los extremos, pero estamos hablando de una cirugía mayor que no queremos llegar a ese punto. Claro, y si es en un paciente que ya es mayor de edad, ¿no? Porque normalmente esas complicaciones suceden en pacientes grandes, Sí. pues también están expuestos a no librarla, la verdad. Sí, es un riesgo mucho más alto. O sea, cualquier situación que te pongan en un caso de gravedad o de urgencia, pues obviamente pone muy en riesgo tu vida. Y una cosa que puede ser, digamos, crónica y benigna, se puede convertir de pronto en una urgencia que a lo mejor puede tener un mal desenlace. Fíjate No, que terminar, yo conozco... Perdón, terminar con una colostomía. O con es una una cirugía de colostomía, urgencia, cierto. y eso es algo que te impacta mucho en ¿Qué la es calidad de una vida. colostomía?
cuando te conectan el intestino a una bolsita, por fuera, ya no puedes tiene que exteriorizarlo. Sí. Fíjate que yo conocí a una persona que traía ese tema y colaboraba en uno de los trabajos donde estuve y pobre, sí era muy incómodo pues para ella y estaba muy joven. Rápidamente, porque conozco una persona que tiene diverticulitis y me estaba comentando que le mandaron practicar un estudio que se llama FIT. ¿Qué es eso? El FIT es un estudio de laboratorio especial donde identificamos sangre oculta en las evacuaciones, o sea, sangre que no es apreciable a simple vista, ¿no? Pero es un estudio muy especial, muy particular, porque anteriormente se hace, bueno, o también en otros laboratorios se hace de rutina otro estudio para identificar sangre oculta, pero tiene algunas circunstancias en las que puede salir positivo sin ser realmente positivo. En cambio, esta es una prueba muy específica, o sea, de verdad sí sale positiva es porque sí vemos que hay sangre en el intestino. Tu sangre, ¿no? Y que es tu sangre. No la de un pedacito de carne que cruda que te comiste, claro. Por ejemplo. Y eso de lo que te dices de que puede haber no tanto un divertículo, porque el divertículo cuando sangra de a veras. Sí, lo ves. O sea, tú se ves, ve es un sangrado aparatoso, sí. Y afortunadamente la mayoría se controlan solos y casi siempre son en pacientes que tienen otro factor de riesgo para sangrados, algún tratamiento para la coagulación, en fin, ¿no? Pero esta sangre oculta, esta prueba inmunológica en heces, te ayuda a pensar en la posibilidad de que puedas tener un adenoma, un tumor interno que todavía no es cáncer, pero que ya tiene ese riesgo de convertirse en un cáncer, ¿no? O que ya un cáncer también. O que ya sea un cáncer. Bueno, por eso es tan importante de verdad acudir al médico con tiempo y saber identificar esos síntomas, que no lo dejen, después, mañana, ¿no? ¿Cuál sería, para ya cerrar el programa, la recomendación que ustedes le darían a una persona que está lidiando con SUD? Digamos que a lo mejor, doctor Lalo, si me puedes hablar de un paciente ya mayor de edad y doctora Serio para las personas que están abajo de los 50, 45, 55 años. Sí, pues mira, primero detectarlo. O sea, un dolor abdominal sí hay que investigarlo, sobre todo después de los 50 años. Es nuestro punto de corte. Yo les digo en los foros, pues perdón, a los 50 años eres joven, pero tu colon ya no. Entonces el colon ya empieza a enfermarse de cosas peligrosas, ¿no? Entonces, y siempre nos va a preocupar más los adenomas, los pólipos y el cáncer, pero bueno, van de la mano los divertículos en cuanto a las frecuencias en que los encontramos. Entonces, tienes un dolor, tienes un sangrado, aunque tú creas que a lo mejor es una hemorroide, porque es lo más común, mejor que te revise el médico, que te hagan tu colonoscopia después de los 50 años. Si hay divertículos, si se sospecha una enfermedad sintomática diverticular, tratamiento adecuado que tu médico te lo va a dar, vigilancia, y siempre que hay un dolor fuerte, no te esperes y vete a urgencias. Muchas gracias, doctor Lalo. ¿Serio? Pues en general la recomendación es aumentar el consumo de fibra en la dieta, acompañada de adecuada cantidad de líquido, actividad física. Si tienes sobrepeso, pues trabajar sobre eso, no desde el punto de vista estético, sino porque el tema de la ganancia de peso condiciona muchas otras complicaciones, pues evitar el tabaquismo. La parte genética, pues esa no la podemos modificar, así que trabajemos sobre lo que sí se puede modificar. Y hombres, a cuidarse mucho, porque ya vimos que el factor de riesgo, más alto está en los hombres. Que los hombres se complican más. Que se complica más, entonces a cuidarse mucho más, porque también son muy dejados, ¿no? Yo creo. Es otro problema. Sí, puede ser. Socialmente el hombre va menos al médico. A consumir más alimentos ricos en fibra. Pues muchísimas gracias por esta sesión. Recuerden que estamos aquí en los episodios de GastroChat, porque aquí tenemos a 2 expertos que están de base, que no nos van a abandonar nunca y nos van a estar guiando sobre cualquier tópico relacionado con temas relacionados a nuestro intestino, a la digestión, y por eso se llama GastroChat. Nos vemos en la que sigue.